Bueno, bienvenidos de nuevo a El Retorno a la Caverna, el programa de colaboración de mis dos compañeros y yo, los cuales intentamos aterrizar temas de filosofía que sean agradables y amenos, y bueno, que se tornen una discusión bastante dinámica para que de repente temas complejos puedan ser asequibles y disfrutables, pues. El día de hoy planteamos el tema de la libertad de expresión, sus problemáticas actuales, lo que han dicho los filósofos en torno a este tema, si puede ser aplicable la libertad total de expresión o solamente niveles de libertad de expresión. Entonces creo que vamos a comenzar con una definición, una definición de la Declaración de los Derechos Humanos en torno a la libertad de expresión, el artículo 19, y lo citaré: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. De este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. Bien, entonces creo que a partir de esta definición podemos comenzar con la discusión que ya teníamos planteada. ¿Cómo, ¿Cómo ven el panorama actual con relación a la libertad de expresión? Creo que hay en principio muchas dicotomías al respecto, pero creo que el primer punto que podemos tratar sería esta cuestión de el discurso de odio. Me parece que es importante porque es como lo más inmediato en la cuestión de las redes sociales. La cuestión del discurso de odio hacia el contrario, no solamente en cuestiones políticas, sino en cuestiones morales, incluso religiosas, ¿no? Muy bien, pues actualmente veo un clima un tanto extraño porque sin negar que hay discurso de odio genuino en contra de ciertos grupos como los negros, las mujeres, los homosexuales, etcétera, creo que en algunas ocasiones no es tan claro y en algunos casos incluso es quizá absurdo. Estoy pensando, por ejemplo, en esto de la gente trans en Estados Unidos, más que nada, que es donde está pegando más ahorita. Y bueno, ya conocen las opiniones de la autora de Harry Potter, que decía ella que Sí. los hombres trans no son, perdón, que las mujeres trans no son realmente mujeres. Y muchos tacharon a eso como transfóbico, como discurso de odio, pero en Ajá. principio no me parece que lo sea. Simplemente, pues, si son o no son mujeres es una cuestión empírica, es una cuestión meramente descriptiva, de hecho, y eso es todo. No tendría por qué ser discurso de odio. Nadie está diciendo que hay que tratarlos mal, que hay que discriminarlos, que no hay que darles derechos y esas cosas. Simplemente, pues, no son mujeres. Entonces, y con la libertad religiosa también, perdón, con el discurso de odio en contra de la religión. Por otro lado, pues está estos casos de Francia, de las caricaturas de Mahoma, todo esto que ha pasado recientemente, que incluso decapitaron a un profesor. Y es muy preocupante si me lo preguntan, porque pues es Francia, es el país que vio nacer Primer al mundo, ¿no? secularismo, ¿no? Sí, es primer mundo, pero es el país que vio nacer al secularismo. Y que pasen estas cosas, pues... Y es importante eso que dices, porque tampoco la cuestión de ser, abanderarse como, bueno, tomar la bandera de la cuestión secular, eso no implica que no haya radicalidades, pues. Incluso en aras de esta bandera, pues también se cometen de repente atrocidades, ¿no? No atrocidades, atrocidades en cuestión de la limitación de la libertad de expresión, en este caso. Hay una cuestión muy particular que de repente se confunde, o las personas que quizá no están tan adentradas en la problemática de la libertad de expresión, muchas veces se suele confundir una cuestión de acción. Me explico. Creo que hay un problema central en el cual dices, ok, pongo el ejemplo que menciona Franco, el de estas caricaturas de Mahoma con la revista de Charlie Hebdo, algo se llamaba, ¿no? Se llama. ¿No? Y sí. Y entonces,
dices, ok, hay libertad de expresión, pueden hacer la caricatura, pueden hacer la sátira, y de igual manera, entonces condenamos las actitudes o las represiones o las acciones de un grupo al cual no le parece. Entonces, creo que ahí es una franja, una línea para definir la cuestión de la libertad de expresión de facto en la práctica, que es un problema, pues puedes abordarlo quizá teóricamente creo que estamos de acuerdo en que la libertad es para todos y en todo sentido, ¿no? Pero a la hora de aplicarlo, hay ciertas estructuras muy complejas en las cuales te pones a pensar, bueno, ¿cuál es la consecuencia de ese tipo de sátira, no? Y la consecuencia es o que no la hagas para no fomentar acciones de esa naturaleza, pero entonces te ves tú reprimido, que es algo similar también a lo que le pasó a Donald Trump, ¿no? Él es libre de decir lo que quiera, él es libre de actuar como quiera, y sin embargo fue de alguna manera censurado, ¿no? Por ciertos cotos de poder que en algún momento estuvieron de su lado, ¿no? Es por ahí una línea de facto muy peculiar, creo. Sí, y se me ocurre esta cuestión en términos de estados, la cuestión también de la limitación de la libertad de expresión, porque nosotros estamos como relativamente acostumbrados a la secularidad del Estado de repente, ¿no? Sabemos que hay cuestiones de repente muy evidentes, que hay movimientos políticos que no son seculares, pues. Sin embargo, no hay como limitantes en nuestras opiniones, tanto políticas como religiosas. Por lo menos no en México no se dan estas limitaciones tan radicales. Pero pienso en ciertas leyes que limitan esta cuestión, ¿no? Leyes contra la blasfemia, por ejemplo. Y es curioso porque aún en la actualidad, estas leyes contra la blasfemia están actuales en España, me parece. Se me hace que se legisló, se modificó el código en el 2012, pero es muy reciente, ¿no? En Pakistán, en Reino Unido, y en general estas leyes contra la blasfemia tienen que ver con que tus opiniones no ofendan a ciertos grupos religiosos, ¿no? Es decir, si expresas, ya sea de manera verbal o escrita o con una obra, cierta opinión con relación a alguna religión, pues hay leyes que te pueden meter a la cárcel por eso. Y pienso en los casos locales, ¿no? En los casos como el de sincretismo de la estatua en federalismo, y bueno, es que sí ofendió a muchas personas, pero ¿es suficiente la ofensa de estas personas para quitar esa estatua? Pues yo creo que no. Realmente no. Digo, pues, hay otros ofendidos por otras cosas también, ¿no? Pero no creo que ese sea un criterio para limitar la libertad de expresión de alguien, de nadie, que alguien se ofenda. Creo que la pregunta ahí sería, o cuestionar si existe algún campo bajo el cual puedas limitar la libertad de expresión, ¿no? Creo que esa es la pregunta y, bueno, desde mi particular punto de vista, creo que no existe una situación bajo la cual digas, ok, bajo estos parámetros voy a limitarlo, ¿no? Quizá habrá personas que estén en contra con la expresión o las muestras de los neonazis, ¿no? De los nacionalistas modernos. Y bueno, es que tiene un discurso de odio que puede crecer, que puede alimentarse, entonces sí hay que limitarlos. Pero yo inclusive ahí no estaría de acuerdo en la censura. Creo que la censura no es la solución, sino más bien es un combate a través de la argumentación, ¿no? De una acción que evidencie la carencia del adversario al cual quiere suprimir, ¿no? Creo. Sí. Bien, de hecho quería comentar dos cosas sobre lo que acaban de decir. Primero, lo que dijo Álvaro de este criterio de la ofensa. ¿Ese es un buen criterio para prohibir algo, para censurarlo? Me parece que no, porque si a esas vamos, pues, ¿acaso hay algo que no ofenda a alguien? Todo ofende a alguien. Entonces tendríamos que censurar todo Exacto. en última instancia. Además, ok, esa cosa te ofende, pero ¿y eso qué? Piensen, por ejemplo, en una pintura de la Virgen María menstruando. Eso va a ofender a mucha gente, claro.
pero pues qué, ¿no? Te El aguantas, es Zapata parte de la gay, ¿no? libertad de expresión. ¿Cómo, perdón? El Zapata gay, ¿no? En el El caballo. Zapata gay, sí, 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 o sea, te aguantas, ¿no? O sea, yo, no, yo si fuera un familiar de Zapata, quizá no me guste esa representación de él, pero pues ni modo, es lo que hay. Es una figura pública y pues se le ridiculiza. Y este, esto que mencionaba también Diego de que en última instancia lo más conveniente no es censurar ciertas opiniones como el neonazismo, sino combatirlas argumentando, pues creo que sí estaría de acuerdo con él. No estoy tan seguro de qué tan eficaz sea combatir este tipo de ideas mediante la argumentación, pero en última instancia creo que se deben permitir. Ah, por varias razones. Porque Por... también está, perdón, No, no, dime. no, continúa. La No, cuestión pues de cuando surge no solamente de la ofensa, ¿no? O sea, de que alguien por cualquier situación está ofendido por la opinión de alguien, eh, pero que trasciende a eso, ¿no? Lo que mencionábamos en charlas acerca del negacionismo del holocausto, por ejemplo, eso ya trasciende a, a que alguien se ofenda o no. Eso ya trasciende el hecho histórico, ¿no? Ya está negándose un hecho histórico que está ahí y que alguien simplemente dice, pues eso no existió. Y claro que ofende a personas, ¿no? Pero ya no se trata de la ofensa en sí, ya se trata de negar hechos históricos con relación a un acto inmoral. Y eso, pues tampoco creo que sea censurable. Simplemente como bien lo dijo Diego, pues se combate con los hechos mismos, ¿no? A ver, pues ¿cómo dices que no existió el holocausto? A ver, pues vamos a los datos históricos, ¿no? Ahora, fíjate, ese es un caso muy práctico. Pero ¿qué pasa con los hechos, perdón, con los casos que están sujetos a una interpretación política, ¿no? Se me ocurre hacia bote pronto el caso de Israel, ¿no? Un sector muy grande de la sociedad está a favor y un sector muy grande está en contra, ¿no? Por un lado, los sionistas y toda una estructura. Entonces, ahí ya no es una cuestión de hechos, sino muchas veces se sostiene a una interpretación social, una interpretación política, y ahí se recrudece la problemática, ¿no? Mm, sí. pero ¿a qué cosa de Israel te refieres particularmente? A la cuestión de la formación del Estado. Ok, ok. Sí, definitivamente es súper polémico eso. No hablen de eso porque sí, se va a ofender gente. Es un tema súper complicado, ¿no? Hay toda una situación. Es igual que el tema de últimamente, ¿no? Que está haciendo muy público la transfobia, que hay mucha gente que argumenta en favor, mucha gente que argumenta en contra, y dices, bueno, es complicado porque ahí no son tantos hechos, sino más bien es una interpretación, ¿no? Claro que puedes terminar en una argumentación, pero muchas Sí, veces estas discusiones apelan a un sentimiento y ese sentimiento te aleja de la racionalidad. Y ahí sí, surge una problemática, como la cuestión de los neonazis apelan a un nacionalismo que es un sentimiento y entonces te alejas de poder, como mencionaba Franco, te alejas de poder contrarrestarlo con argumentos, con racionalidad. cierto. Y se me ocurre en el ámbito, por ejemplo, ahora que mencionas esta cuestión de la transfobia, porque ya no estamos en un escenario tan simple como plantear, bueno, estos son homofóbicos, sino que ya hay una gran gama de fobias con relación a la diversidad sexual, ¿no? Y cualquier comentario relacionado a críticas a la teoría, por ejemplo, a la teoría de género, pues la libertad de expresión puede ser coartada en la cuestión académica cuando hay críticas al status quo, como esta cuestión de la crítica a teoría de género. No sé, cualquier cosa se me ocurre que está mal planteada. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con género? Género es en la gramática, no en las cuestiones biológicas. Hay una diferencia entre género y sexo. ¿A qué te refieres precisamente? Entonces, cuando hay personas que se atreven a hacer esta clase
de aclaraciones o de ataques o de simples observaciones que vienen precisamente de la ciencia, pues son censurados. Y ahí ya no es simplemente la cuestión de que se coarta su libertad de expresión, sino como esta opinión ya no tiene la secuencia de un status quo que bueno, es lo aceptable, pues simplemente se censura, ¿no? Esa opinión científica. Aunque no venga cargada, aunque no venga cargada con ninguna clase de ideología. Sí puede ser una cuestión descriptiva meramente, ¿no? Alguien que hable desde los datos biológicos y no le dé ninguna interpretación, pero que esos datos son censurados, simplemente no existen. Sí, estoy pensando precisamente en el caso de... Sí. Diego. No, adelante, Franco, adelante. Bien, estaba pensando en el caso de Lawrence Summers, el expresidente de la Universidad de Harvard, allá como por el 2005, me parece, llegó a expresar la opinión de que quizá, y solo quizá, la razón de que haya menos mujeres estudiando carreras como ingeniería, ciencias, matemáticas, tecnología, quizás se deba simplemente a que las mujeres tienen otros intereses distintos, habilidades distintas, y eso es todo. No necesariamente se tiene que deber a la discriminación. Y eso es algo así bien descriptivo, bien empírico incluso, pero se armó toda una controversia, al final vino renunciando. Y no tendría por qué ser así. Y como él ha habido otros casos en la academia, incluso sobre qué temas se pueden investigar y cuáles no. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Y creo que se recrudece durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya no solamente es la censura como silenciar una opinión, que se suele dar en muchos aspectos, sino que ahora ya posteriormente con las comunicaciones, con la televisión, con el radio, con el periódico y ahora con el internet y la masificación de los medios, ahora ya no nada más se silencia, ahora se señala, se ataca, se ridiculiza, entonces ya no solamente eres silenciado, eres atacado. Puedes tener la razón, puedes estar equivocado, puedes tener ideologías, puedes tener prejuicios o puedes tener la razón, pero si a un grupo, como mencionaba Álvaro, si hay una corriente que de momento está imperando y no le parece tu postura, no le parece ese apunte, esa aclaración que puedas hacer, entonces vas a ser totalmente atacado y ridiculizado, ¿no? O sea, imagínate en algún intelectual masculino haciendo algún apunte sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de feminismo, un apunte teórico, se lo van a comer vivo. Se termina su carrera, ¿no? O sea, se acaba porque se está metiendo donde no debe. Sí. Supuestamente, como si una situación perteneciese únicamente a un tipo de persona, ¿no? Entonces, parece que la racionalidad va escapando conforme la libertad de expresión se va haciendo cada vez menos. Y esto conecta directamente con la cuestión de la cultura de la cancelación, Sí. que está tan en boga actualmente en redes sociales y no solamente en este último año pasado, sino tiene viéndose de 7, 8 años atrás, ¿no? Que se veía apenas venir toda esta cuestión de comentarios de personas famosas regularmente, pero que hacen sobre todo en redes sociales comentarios con cuestiones políticas, polémicas, y que no son bien tomadas por cierto status quo de la cuestión de la opinología, pero es curioso, ¿no? Cómo matan a estas personas en la cuestión de redes sociales. Las intentan desaparecer, ¿no? Totalmente. Y el caso más reciente es esta chava de Mandalorian, que recuerdo se llama Gina Carano, que fue despedida de la serie hace unos días por haber hecho unos tweets que parecía que para los ojos de no sé quién eran polémicos, ¿no? Bastante polémicos. Creo que yo no tengo los tweets aquí, creo que Franco recuerda más o menos de qué iban los tweets para no caer en ahí alguna locura, pero cuando lo leí no me pareció que ofendía a nadie. Sin embargo, ofendió a alguien.
Y esta Sí. ofensa llevó a que pues perdiera su chamba. Ahora, hay ofensas que se permiten. Hay ofensas que moralmente en el contexto de hoy 14 de febrero, se permiten. Y hay otras que no, que van a ocasionar que te cancelen, ¿no? Dentro de 3 años, a lo mejor van a ser permitidas y va a haber otras situaciones que te van a cancelar. Me viene por ahí también el ejemplo de, creo que se llama James Gunn, que era el productor, el director de una película de Marvel, Guardianes de la Galaxia, y fue quitado por un tuit que era como un chiste, creo, sobre un chiste sobre pedofilia, no una expresión pedofílica, no, una expresión de hace 10 años, 10 Sí, años. Y entonces tuvo una repercusión. Entonces digo, esa libertad de expresión te va a jugar en contra. O sea, si sí, un día Álvaro, Franco, yo caemos en un puesto político, vamos hasta tener que borrar redes sociales porque algún comentario que exista por ahí puede surgir y te va a pegar una cachetada horrible, ¿no? Entonces, eso es complicado. Y aunado a eso, ya para ceder la palabra, hay un nuevo fenómeno, bueno, no sé qué tan nuevo sea, pero parece que se está rascando y lo leo en redes sociales, se está escarbando y están buscando y de repente leo artículos de revistas, de diarios sobre 10 puntos por los que no vuelvas a ver series como Friends, porque era misógina, porque era esto, o 10 cosas por las cuales no escuchar a X banda porque no escuché a Alejandro Fernández porque tenía una canción que decía Mátala, ¿no? Entonces, están yéndose al pasado para buscar elementos que quizá, más allá de ser una revisión histórica, es apelar a estos juicios, ¿no? Inclusive en las películas de Disney como Dumbo, como El libro de la selva, te aparecen ya ahora líneas ahí, advertencias sobre que son clasistas, racistas, que se están burlando de no sé qué. Entonces, sí. no sé qué tan quisquillosos nos estamos poniendo en ese sentido. Eso me parece peligrosísimo, eso de escarbar 5 o 10 años a lo que dijiste allá. Además, son unas cuestiones a veces quizá muy privadas, cuando no eras tan famoso y demás. Nosotros a veces hemos platicado, Álvaro y yo, de ciertas cosas así en broma, y digo, imagínate que alguien viera estos comentarios, ¿no? Pero son cosas de broma, no son en serio, o sea, son cosas bien tontas. Pero, ay, caray, no me está gustando el rumbo que está tomando esto, honestamente. Y la cuestión, ¿saben cuál es también peligrosa? Ustedes que, pues, los dos son filósofos y están enterados de cierta manera de la dinámica académica, pero hay un movimiento de la cancelación de filósofos antiguos y clásicos, y eso me sorprende un montón, ¿no? Sí. Porque, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? No, pero sí he conocido Dígalos, personas. dígalos. No, sí he conocido personas en redes sociales las cuales apelan a que se cancelen, o sea, que olvidemos a filósofos como Hume o Luke, no sé, o Heidegger, por cuestiones que mencionaron en sus textos, machistas, misóginas, eh, a favor del esclavismo, por ejemplo. Pues Eh, imagínate, Heidegger que estuvo con los Heidegger por nazis, ¿no? nazi, exacto, Heidegger por nazi. ¿Pero Pero eso bueno, qué? Sartre estuvo con los comunistas y nadie dice nada. Exactamente. pues, bueno, a final de cuentas, a final de cuentas, eh, nos quedaríamos sin ninguno, ¿no? Es Sí, ni decir, siquiera la, Aristóteles o Platón se salvan. Aristóteles que decía que la mujer, ¿no? Entonces, por ahí sí, los escuchar esclavos, juicios hacia... Es que es un misógino Aristóteles, no hay que leerlo, y es como, ¿qué? sí, o sea, es decir, creo que se tiene que entender sin intención de justificar nada, se tiene que entender que eran personajes de su tiempo, en principio, ¿no? Y también creo que de repente sí es interesante separar como la obra de las personas, ¿no? Sí. Porque claro, o sea, el tipo puede haber sido un tipo inmoral, haberle hecho muy mal al mundo, y vaya, pues de eso no lo vamos a alabar. Y quizá tampoco la obra, pues, pero sin embargo, quitar la obra para que nadie acceda a ella es como pensar que nunca existió Heidegger porque fue nazi, ¿no? Pues claro que existió y le ha hecho mucho daño a los universitarios, por cierto.
la verdad. No, Pero, sí, sí, sí. pero, sin embargo, o sea, cancelar a los filósofos, a quien sea, a Schopenhauer por misógino, no, pues Sí. es complicado realmente. Eh, y recuerdo la paradoja de Popper, no sé si la tienen presente, esta paradoja de la libertad de expresión, de ser tolerantes en todo, menos con los intolerantes. Con los intolerantes no hay que ser tolerante. Digo, es paradójico porque si a final de cuentas la tolerancia se lleva, la tolerancia en cuestión a libertad de expresión, se lleva a un, perdón, a su máxima expresión, la cuestión sería que quizá fuera todo en un declive y vaya, eh, no sé, colapsaría este asunto, ¿no? Pero si somos intolerantes con aquellos que son intolerantes, pues vaya, seguiría un ritmo de tolerancia pues normal. Pero ¿quién definiría quiénes son los intolerantes, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, mucho en esta frase de al fascismo no se le discute, se le destruye. Y a mí paradójicamente me parece una frase muy, pues, fascista, muy autoritaria. Sí. ¿Quiénes son los fascistas según ellos, no? Pues los que se oponen a ciertas ideas como el progresismo, el feminismo, cosas así. Pero no me parece que ellos sean fascistas. Ellos nada tienen que ver con Mussolini, con Hitler, la gente que se opone a ciertas ideas del progresivismo. Entonces, esto de definir quiénes son los intolerantes, pues, ay, caray, en última instancia me parece que simplemente lleva a uno oponerse a mis oponentes políticos, no dejarles discutir, hablar, expresarse, nada de eso. Que de hecho, no sé si se enteraron que hace unos pocos años, antes de la pandemia, estaba muy en boga en el mundo anglosajón, esto de cancelar conferencias, ponencias de gente, clases y demás. Entonces llegaba una persona, digamos, que quería dar una ponencia crítica con el feminismo y los alumnos no lo dejaban. Llegaban los alumnos, impedían el acceso o simplemente llegaban con megáfonos, haciendo ruido, no dejaban que sucediera la cosa. Cuando incluso llegaban a agredir al ponente en cuestión. Entonces, pues ellos dicen, ¿no? Que no lo dejan porque es intolerante, pero ¿realmente es así? A ¿Quién Peter decide Singer le ello? pasó, ¿no? ¿Cómo, perdón? A Peter Singer le pasó, ¿no? Sí, 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 sí. Sus comentarios acerca de los bebés y esto. Pero es decir, pues claro que ofende a alguien Peter Singer con sus comentarios, con sus experimentos mentales, ¿no? Pero, pero por eso vas a ir, y sobre todo en un ámbito académico, vas a ir a intentar interrumpir una conferencia. Pues creo que no, definitivamente esto transferido, toda esta situación transferida en una cuestión académica sería donde menos se deberían de cancelar esta clase de cosas o de censurar, ¿no? Ahora, en este sentido, eh, sería pasar a lo teórico o todavía es práctico cuando dices, ok, si vamos a hablar de libertad de expresión, toda cuestión es una expresión totalmente libre. Tú puedes decir lo que tú quieras y expresar lo que tú quieras. Y entonces la consecuencia a eso es parte del mismo problema o es un segundo problema derivado. Es decir, yo voy a hablar en contra del aborto o en favor del aborto y la respuesta que obtenga o la censura es parte del problema de la libertad de expresión o es un segundo problema. Ok, yo tuve la oportunidad de decir lo que quise, ahora el hecho de aguantarme la consecuencia es parte de ese problema o es un problema independiente. Bien, creo que es como, no sé si han checado la carta de Marcuse que sugerimos para tratar este tema, pero Marcuse en su carta hace una especie de descripción de la libertad de expresión elaborada por las personas doctas, pero también la misma libertad de expresión se le da a las personas que
que no están capacitadas de opinar sobre un tema, ¿no? Tienen la misma capacidad de libertad de opinión y su opinión vale lo mismo, quizá, ¿no? Sin embargo, me pregunto si vale lo mismo realmente la opinión de un académico con relación a un tema específico en el cual es un experto él, o cualquier otra opinión de cualquier otra persona de la calle. Pienso en opinión con relación a las vacunas, por ejemplo, ¿no? De un experto con relación a eso y cualquier, no sé, el vecino de quien sea que dice que les van a implantar un chip a las vacunas. También, o sea, es decir, eso deben de censurarse o quizá deben de ser atacadas, ¿no? Estas ideas. Censurarse tal cual, quizá no, pero sí debe argumentarse en contra de ciertas ideas peligrosas como esta gente antivacuna, que de hecho ya existen desde hace muchos años atrás, ¿no? Que causaban autismo y esas cosas. No, Pero ya han existido y tienen diferentes manifestaciones. sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que, como bien mencionaban al principio, no se puede combatir con racionalidad, porque muchas veces esas ideas apelan a un sentimiento, a una emoción, a una irracionalidad, y entonces no la puedes atacar de esa manera, ¿no? Es como querer hacer que una persona deje la religión con base, no sé, en la ciencia, y nunca lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque sus cimientos no son esos, son otros. Igual los de los antivacunas, los terraplanistas, infinidad de ejemplos sobran, ¿no? Para hablar de Los esas marxistas. Ese Franco. Pero fíjate, Diego, que qué bueno que mencionas esta cuestión de, de la cuestión religiosa hace un momento, porque me da la impresión también de cierta censura por parte de grupos de escepticismo, por ejemplo, y lo veo siempre esta discusión a flor de piel en redes sociales, ¿no? Ciertos grupos denominados escépticos y que siempre están como molestando a las personas religiosas, ¿no? Sí. Digo, creo que todos los que estamos un poco familiarizados con la cuestión filosófica tuvimos nuestro momento no todos pues, pero sí gran parte de ateísmo, de Dios ha muerto, las iglesias, qué mala gente, como borrega, ahí va. Pero esta actitud se me hace como de estudiante de filosofía de primer semestre, ¿no? Sí. Porque posteriormente te vas dando cuenta que es una dinámica más compleja, mucho más compleja de simplemente atacar a la gente porque es adoctrinada, adiestrada, de borrega, sino que es una cuestión que viene intrínseca en la cultura, intrínseca en la biología, intrínseca en el cerebro, y, y bueno, eso lo comprendes después, pero también intentar censurar las opiniones religiosas, también eso se me hace una variante de intentar erradicar la libertad de expresión de ciertas personas, ¿no? Sí, Como, en este caso yo mencionaba, por ejemplo, la cuestión religiosa, porque la cuestión religiosa no se fundamenta, ¿no? En una cuestión racional. Entonces, ponía nada más un ejemplo que es complicado cuando hay una corriente escéptica que todo el tiempo está pegando, ¿no? Entonces, ellos dicen que es bien sencillo a través de sus argumentos entender o desmentir las religiones cuando realmente el paradigma de la religión es otro completamente diferente, ¿no? Entonces, no aplica ese tipo de términos. No podemos combatir ideas siempre con la racionalidad, siempre son otras. Insisto, aplicándolo siempre a esos ejemplos, ¿no? O podemos cambiar el ejemplo por los terraplanistas, ¿no? O los que aseguran que el hombre nunca llegó a la luna, que fue un montaje televisivo. Entonces, es complicadísimo combatir a esas personas con argumentación cuando apelas a otro tipo de evidencias con ellos. sí. Y bueno, ya para empezar con la conclusión, se me viene a la mente algo que estaba leyendo hace ratito con relación a la tolerancia para Locke. Y es que es bien particular cómo en partes del texto él apela a la libertad de expresión para todos, ¿no? Para todos, menos para los católicos y los ateos. Esos no. Esos, entonces, también los filósofos no estamos exentos en cometer esta clase
pues de locuras, ¿no? De intentar limitar la libertad de expresión, porque bueno, entendamos a Locke, que está en el contexto de una guerra de religión y también donde es predominantemente aceptada la creencia en Dios, por ejemplo, se persigue a las personas que no son religiosas, pero sin embargo, pues vemos que es una opinión bastante sesgada, ¿no? La libertad de opinión tiene que ser permitida para todos, menos para católicos y para ateos, porque esos sí son el diablo. Sí, está Entonces, gracioso, ¿no? Pero no te tienes que ir tan atrás. Piensa, por ejemplo, en este Marx. Marx, que yo sepa, no habló como de limitaciones institucionales a la religión, pero sabemos que sus herederos, los marxistas-leninistas, por ejemplo, sí lo hicieron y sí lo aplicaron en la Unión Soviética. Había bueno, un conjunto de iniciativas para borrar la religión, imponer el ateísmo de Estado y persecución religiosa contra instituciones, personas, sacerdotes, gente enviada a gulags y demás. Y eso pues también son filósofos o son los descendientes de ciertos filósofos. sí, ideólogos, ¿no? Biólogos. Ideólogos. Ah, ideólogos. Ah, de Sí, Lysenko me acordé también, ¿no? Que es una cuestión interesante de la libertad sí, académica y todo eso allá en Rusia, que ya sí, sabemos cómo terminó eso, pues, de, sí, de que la ciencia pues tiene una naturaleza de clase necesariamente, es burguesa, es proletaria, y pues la genética mendeliana es burguesa. Vamos a adoptar esta nueva biología para la agricultura, la de Lysenko, y eso llevó a desastres. sí, sí, a desastres de científicos y además atrasos, ¿no? Así es. Ah, bueno, pues, solamente para hacer las conclusiones de cada uno de ustedes que quieran sintetizar, aportar algo que no dijeron. Yo quisiera insistir que la cuestión de la libertad se somete siempre estaba bajo pruebas históricas, ¿no? Ya sea eh, ejemplos, ¿no? No sé, la Inquisición, el nazismo, siempre va a haber momentos. Y creo que actualmente atravesamos un problema eh, de libertad de expresión, que no es lo mismo que el correccionismo político, no es lo mismo. Y creo que por ahí nos faltó mencionarlo, ¿no? No es lo mismo. Podemos entender o saber de X personaje que es un diablo, ¿no? Que moralmente tiene muchos fallos, pero apoyar la libertad que tenga el sujeto para expresarse. Creo que atravesamos un momento de cancelación, como le llaman, muy importante, y creo que es una prueba, ¿no? Prueba para las formas, ¿no?, éticas, sociales, de cómo se están aplicando, ¿no? ¿Tu conclusión, Machín? Pues bien, creo que estoy en parte de acuerdo con Popper con relación a la libertad de expresión. Quizá no del todo, quizá sí creo que hay ciertos grados, si podríamos decirlo así, grados de libertad de expresión. Alcanzar el grado máximo es problemático porque no solamente estaríamos dándole pie a los tolerantes a opinar, sino también a los intolerantes, aquellos que van a decir que vayamos a matar gente o que no se le permita el acceso a la educación a ciertas personas por su raza, qué sé yo. Entonces creo que en ese sentido sí debemos de ser muy cautelosos en ser intolerantes con las ideas violentas específicamente. Cuando una idea se torna violenta, creo que hay que encender los focos rojos. Y eso se torna en izquierdas, derechas, centros, donde sea hay esa clase de ideas. Creo que solamente ahí, en ese grado, deberíamos de quizá no censurarlo, pero sí evidenciar que hay un problema en esa clase de expresiones, en esa ejecución de su libertad de expresión. Pero simplemente si no se llega a ese grado, creo que todo lo demás hacia abajo puede ser permisible. Ok, muy bien. Personalmente diría nada más que la cuestión de la libertad de expresión, de si debería ser absoluta o no, es algo que no me queda del todo claro, pero que en cualquier caso creo que es preferible
inclinarse por el lado de siempre de la libertad de expresión que de censurar cuando haya dudas, en casos ahí como escabrosos, porque en última instancia eso quizá pueda traer más beneficios que consecuencias negativas, porque al censurar una opinión o una idea simplemente porque te parece inmoral, pues como decía Mill, puedes estar suprimiendo a una idea que tenga, aunque sea parte de la verdad. Entonces, mejor no censurar siempre y cuando sea posible. Solo eso. Bien. Pues fue un gustazo volver a compartir programa con ustedes. Nos vemos en la próxima y pues vaya, aquí estamos en el retorno a la caverna. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy bien, ya quedó. Ya lo grabé. ¿Ver mi video o solo yo no me veo? Pues parece que No, sí, son